Lo mejor de George Mueller, parte 3. El secreto de la oración prevaleciente. Deseo, amados amigos cristianos, traer ante ustedes como ánimo en la oración un caso precioso en el que se dé una respuesta a la súplica unida, como la registra el Espíritu Santo en Hechos capítulo 12. Por ese tiempo, el rey Herodes extendió sus manos para enojar a algunos de la iglesia y mató a espada a Santiago, el hermano de Juan. Este fue el primer apóstol que se convirtió en mártir por Cristo. Esteban había sido apedreado anteriormente, pero no era apóstol. Este sí era un apóstol. El poder de Satanás, limitado. Y como vio que agradaba a los judíos, procedió a llevarse también a Pedro. Ahora Pedro, de hecho, parece estar a las puertas de la muerte. Pero el Señor dijo: hasta aquí irás y no más lejos. Tenemos que mantener esto delante de nosotros, que Satanás, aunque nos odia, no puede ir más allá de lo que el Señor le da libertad. El ejemplo más sorprendente de esto lo encontramos en el caso de Job. Satanás había tratado de llegar a él, pero no pudo hacerlo. Y al final tiene que hacer confesión ante Jehová. ¿No le ha acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene por todas partes? Satanás había tratado de llegar a él, pero debido a la protección, no pudo llegar a la persona o sustancia de Job. Fue solo con el permiso de Jehová y cuando se quitó esta protección que pudo llegar a la sustancia de Job. Y aún así, la protección estaba alrededor de la persona de Job, y hasta que no fue quitada, no pudo tocar a la persona de Job. Aunque nunca debemos perder de vista el hecho de que, por un lado, Satanás puede ser y a menudo es poderoso para hacernos daño, sin embargo, por otro lado, el que está con nosotros es aún más poderoso, y Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Jehová. Y cuando lo apresó, lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados para que lo guardaran. Fue entregado a 16 soldados, 4 pequeñas compañías de 4 soldados cada una, que serían responsables de él, para que haya 2 adentro y 2 afuera, y así siempre alguien que lo cuide. Por lo tanto, parecía absolutamente imposible que pudiera escapar. Con la intención de traerlo, después de la Pascua, a la gente. Aquí se llama Pascua, pero entonces no existía la Pascua. Era la fiesta de los panes sin levadura. Pedro, por tanto, fue encarcelado, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Mira, aquí tenemos un ejemplo de oración intercesora en grupo de la iglesia. Los santos en Jerusalén se reunieron y se entregaron a la oración. Orar sin cesar. Siempre había algún pequeño grupo en oración. La iglesia oraba sin cesar a Dios por él. No dijeron: ahora enviaremos una petición a Herodes para que lo deje ir. Podrían haber enviado tal petición, porque en ese momento había miles en Jerusalén que creían en el Señor Jesucristo. En ese momento eran una compañía formidable, y si todos hubieran escrito sus nombres en esta petición, podrían haber tenido éxito. Y si así no lo lograron, podrían haber recaudado una gran suma de dinero. Estaban muy dispuestos a dar sus bienes, a vender sus casas y tierras por los pobres de la iglesia. Y ciertamente lo habrían hecho de buena gana por la liberación de Pedro. No hicieron esto, aunque una forma más probable de conseguir que Pedro fuera liberado hubiera sido sobornando a algunos de los cortesanos de Herodes. Incluso en este mismo capítulo encontramos que cuando surgió la desunión con respecto a los hombres de Tiro y Sidón, algunos individuos sobornaron a un cortesano, el chambelán del rey, y así hicieron las paces. Por lo tanto, posiblemente hubiera tenido éxito si lo hubieran hecho,
Pero no usaron ninguna de estas cosas. Se entregaron a la oración. Y esa, mis queridos amigos, es la mejor arma que podrían haber usado. No hay arma más bendita y poderosa para los hijos de Dios que la de entregarse a la oración, porque así pueden tener el poder de Dios de su lado, el poder omnipotente de Dios. Y al hacer uso de este poder, a través del instrumento de la oración, en todas las cosas que necesitamos, podemos hacer que la sabiduría infinita de Dios trabaje para nosotros y tener a Dios mismo a nuestro lado como sus hijos. Por lo tanto, debemos procurar hacer un uso mucho mejor que nunca de la oración. Y ustedes, mis amados amigos cristianos, que tienen la costumbre de reunirse a menudo en la reunión de oración del mediodía, esperan grandes cosas de las manos de Dios. Busquen maravillosas bendiciones y encontrarán cuán listo está para dar las cosas que le pedimos. Esto, entonces, hicieron estos santos en Jerusalén. Se entregaron a la oración sin cesar. Es decir, creían que aunque Herodes lo había apresado con el propósito de matarlo, y aunque este Herodes era un hombre notoriamente inicuo, como todos sabemos, Dios pudo librarlo de este Herodes sediento de sangre. Creían que nada era demasiado difícil de lograr para Dios, y por lo tanto, oraban sin cesar, esperando respuesta. Ahora, fíjense, no sabemos cuánto tiempo estuvo Pedro en prisión, pero es una inferencia obvia y natural que había sido detenido antes de esos días de los panes sin levadura, ya que después de estos días iba a tener lugar su ejecución, y por lo tanto, al menos estuvo en prisión 7 días. Ahora bien, no fue el primer día que la oración fue respondida. Se reunieron y oraron con fervor, pero el primer día, hora tras hora, pasó, y sin embargo, Pedro estaba en la cárcel. Viene el segundo día, y nuevamente se encuentran esperando en Dios en oración. Sin embargo, hora tras hora, pasó el segundo día, y sin embargo no fue entregado. Y así pasaron el tercer, cuarto y quinto día. Todavía ellos esperan en Dios. La oración se hace sin cesar. Sin embargo, este santo hombre permaneció en prisión y no parecía haber ninguna perspectiva de que Dios respondiera a sus oraciones. Y así, amados amigos, ustedes y yo encontraremos una y otra vez que la respuesta se demora. Y la pregunta es, ¿dejaremos de orar o lo continuaremos haciendo? La tentación es dejar de orar, como si hubiéramos perdido la esperanza y decir, es inútil, ya hemos orado tanto tiempo que es inútil continuar. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que digamos, pero perseveremos y sigamos orando constantemente y tengamos la seguridad de que Dios puede y está dispuesto a hacerlo por nosotros, y que es el mismo gozo y deleite de su corazón por amor de Cristo darnos todas las cosas que son para la gloria de su nombre y para nuestro bien y provecho. Si lo hacemos, nos dará nuestro deseo. Con la misma certeza que somos hijos de Dios, si oramos con perseverancia y fe, la oración será contestada. Por lo tanto, aprendamos de este precioso ejemplo en cuanto a la oración, que el Espíritu Santo nos ha dado para animarnos. Y cuando Herodes quería sacarlo, esa misma noche Pedro dormía entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardianes delante de la puerta. Fíjense que llegó la última noche antes de su ejecución, y sin embargo Pedro estaba dormido. No estaba acostado de forma descuidada e indiferente, sino que él estaba tranquilo, descansando en silencio en los brazos de Jesús y apoyado en el pecho de su Señor. Está atado con 2 cadenas, como era la costumbre, entre 2 soldados, uno de un lado y otro del otro para que no escape. La manera en la que Dios contesta las oraciones. Y ahora sobre la liberación,
veremos de qué manera obra Dios. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre él, y una luz brilló en la prisión. Deberíamos haber dicho que esto debe hacerse en la oscuridad y lo más silenciosamente posible. Pero mira, la luz entró en la prisión. Hablando humanamente, esto habría despertado a los soldados, pero no así con Jehová. Cuando Jehová obra, puede hacer su voluntad a pesar de todas estas cosas. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo levantó diciendo: levántate pronto, sin temor a que al dirigirse a Pedro se despertara a los soldados. Y cuando se levantó, las cadenas se le cayeron de las manos. Aún así no había miedo de despertar a los soldados. Cíñete. No hay necesidad de apresurarse, debes ser sacado, pero debes vestirte apropiadamente. Y ahora viene lo más extraño de todo. Átate las sandalias. Estos zapatos de madera deben estar atados a los pies. Deberíamos haber dicho que se vaya sin ellos, que no se haga ningún ruido para despertar a los soldados dormidos. No así. Fue Dios quien obró la liberación, y cuando Él obra, no hay necesidad de temer, porque ¿quién podrá resistir? Y así lo hizo. El ángel le dijo: echa tu manto sobre ti. Debes ponerte tu vestidura exterior. Por lo tanto, todo debe hacerse de forma ordenada. Es como si Herodes hubiera enviado un mensajero para entregarlo. Él debe salir en silencio. Cuando pasaron la primera y la segunda sala, los ojos de los guardianes se cerraron milagrosamente. Pero ahora llegan a la puerta de hierro. Muchas veces llegamos a tal puerta de hierro. Ahora estaba fuera de la prisión y pasó junto a los soldados que estaban mirando. Pero ahora llega a esta gran puerta de hierro. ¿Cómo saldrá de la cárcel después de todo? Y así es contigo y conmigo a veces. Todo parece preparado y se han eliminado las dificultades, y sin embargo, después de todo, parece haber un gran obstáculo insuperable. ¿Podemos escapar? Claro que sí. Dios puede abrir la puerta de hierro para ti y para mí, así como hizo que la gran puerta de hierro de la prisión se abriera por sí sola. Esperemos todo de Dios, y Él lo hará si es para su gloria y nuestro bien y provecho. El inmutable poder de Dios. ¿Pero puede hacer cosas milagrosas en la última parte del siglo XIX? Claro que sí, las puede hacer tan bien como pudo a mediados del primer siglo. Nunca digamos que esto sucedió en los días de los apóstoles y no podemos esperar tales cosas ahora. Es muy cierto que Dios normalmente no obra milagros, pero puede si quiere, y demos gloria a su nombre, que si no obra milagros es porque puede hacer y hace su voluntad por medios ordinarios. Puede lograr sus fines de muchas maneras. Nunca nos desanimemos en tales circunstancias. Tiene el mismo poder que siempre tuvo. Muchos piensan que si vivieran en los días de Elías o en los días de Eliseo o en los días de los apóstoles, esperarían estas cosas. Pero debido a que no viven en esos días, sino en la última parte del siglo XIX, no pueden esperar tener tales respuestas a la oración. Esto está mal. Recuerda que Dios tiene el mismo poder que en los días de los profetas de la antigüedad o de los apóstoles de la antigüedad. Por lo tanto, busquemos solamente grandes bendiciones y se nos otorgarán grandes bendiciones, mis amados amigos en Cristo. Pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Esto contiene una verdad espiritual importante. Es que Dios no obra milagros cuando no son necesarios. El ángel fue enviado para liberar a Pedro de la prisión, pero Pedro estaba ahora en las calles y conocía muy bien las calles de Jerusalén. Había estado viviendo allí y sabía todo sobre ellos, y por lo tanto, no era necesario que el ángel lo condujera por las calles y lo llevara a la casa a donde iba. Por lo tanto, tan pronto como estuvo fuera de la prisión y no se requirió más ayuda sobrenatural,
El ángel se apartó de él. Se efectúa la entrega. Y cuando Pedro volvió en sí, dijo: Ahora sé con certeza que el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de toda la esperanza del pueblo de los judíos. No sabía que fuera cierto al principio y pensó que debía ser una visión. Pero ahora que se encuentra en las calles, sabe que Dios realmente lo ha liberado. Y habiendo meditado el asunto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, cuyo apellido era Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Nota esto: muchos estaban reunidos orando. ¿Con qué propósito? Por la liberación de Pedro incuestionablemente, porque la iglesia hizo oración por él sin cesar. Aunque fue la noche anterior a su ejecución, no se desanimaron. Será el día siguiente, a los ojos del hombre. El caso parece desesperado, pero aún así se reúnen para orar. Por lo tanto, no solo habían comenzado bien, sino que también habían continuado bien, porque habían continuado en oración. Y cuando Pedro llamó a la puerta, una doncella vino a escuchar, llamada Rode. Se da su nombre. ¿Por qué? Una vez escrito esto, se podría investigar la veracidad del relato. La damisela probablemente vivía entonces, y así se le brindó la oportunidad de realizar esta investigación. Y cuando reconoció la voz de Pedro, no abrió la puerta de alegría, sino que entró corriendo y contó que estaba Pedro delante de la puerta. Aquí encontramos una descripción de la vida misma. ¿Qué diremos? La doncella escuchó su voz y la reconoció. Sabía que estaban orando por la liberación de Pedro. Su corazón estaba tan contento de que, en primer lugar, corrió a decir que Pedro estaba en la puerta. No pudo abrir la puerta. Ahora, ¿qué esperamos escuchar de la boca de esos armados hermanos en Cristo, esos santos hombres que han estado esperando en Dios día tras día? Seguramente será un elogio. Pero aquí le dijeron: estás loca. Falta de fe. Ahí está lo que muestra lo que somos. Estás loca, le dijeron. Trato especialmente de traer esto ante ustedes esta mañana para que aprendamos lo que somos naturalmente. Habían comenzado bien y habían ido bien, pero al final fracasaron por completo. Tuvieron fe al principio y la ejercieron, pero no tuvieron fe al final. Seamos advertidos, amados amigos. Eso es precisamente lo que debemos tratar de evitar. Es comparativamente fácil para nosotros empezar bien y seguir bien día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Pero es difícil permanecer fiel hasta el final. E incluso así fue, queridos amigos cristianos. Así fue respecto a aquellos de quienes estamos bastante dispuestos a decir: no somos dignos de desatarle los zapatos. Y si fallaron, ¿nosotros qué? ¿Qué dijeron ellos? Estás loca. Están orando por el asunto y ocurre. Sin embargo, esto es lo que dicen. Aquellos hombres habían comenzado con fe, habían continuado con fe y sin embargo, la fe se fue. Habían seguido exteriormente esperando en Dios, pero al fin estaban esperando sin expectativas. Si hubieran continuado en la fe, habrían dicho al escuchar las noticias de Rode: bendito sea Dios, sea alabado su santo nombre. No podría haber sido de otra manera si hubieran estado esperando hasta el final la bendición. Y dado que no fue así, es una prueba clara de que la fe se había ido. Estoy tan seguro de esto como si una voz audible me lo hubiera dicho desde el cielo. Habría sido imposible para ellos decirle a esa querida y piadosa joven: estás loca, cuando ella les trajo la noticia de la liberación de Pedro. Pero a menos que la fe se hubiera ido, esto, sin embargo, es lo que decimos naturalmente: estás loco o estás loca. Si pedimos, estaremos buscando la respuesta. Pero ella constantemente afirmaba que era así. Entonces dijeron: es su ángel. Pero Pedro siguió llamando,
y cuando abrieron la puerta y lo vieron, se asombraron. Otra prueba de que faltaban en la fe en ese momento era que estaban asombrados. Así se conoce la verdadera fe, que cuando comenzamos en la fe y continuamos en la fe, no nos sorprende la respuesta. Por ejemplo, supongamos que algunos de ustedes, mis amigos cristianos, tienen hijos o hijas amados que no son convertidos en Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, por quienes han estado orando durante mucho tiempo. Por fin, recibe una carta en la que se indica que en tal o cual momento han sido llevados al Señor. La prueba, ya sea que hayas estado orando con fe o no, es si dices cuando llega la carta, alabado sea el Señor por ello, y recibes las noticias con alegría. Entonces has estado ejerciendo fe. Pero si no es así, si comienzas a cuestionarte si es real, a preguntarte, ¿puede ser esto así? Entonces, por esto, sabes que no has estado ejerciendo fe. No esperabas que Dios te concediera tu solicitud. Si puedo usar una frase en el sentido correcto, aunque sea una de las frases del mundo, el mundo dice de ciertas cosas lo siguiente: lo tomamos a esto como algo natural. Entonces, en un sentido espiritual, debemos tener tanta confianza en que Dios bendecirá y que Él hará por nosotros en respuesta a la oración lo que le pedimos, que cuando llegue debemos tener tanta confianza como para decir como el mundo: lo tomamos como algo natural. No podría haber sido de otra manera. La oración tenía que responderse, porque Dios se ha comprometido a sí mismo, por amor de Cristo, a dar la bendición. Pero Él, haciéndoles señas con la mano para que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y Él dijo: ve y muéstrales esas cosas a Jacobo y a los hermanos. Y Él se fue a otro lugar. 5 condiciones de la oración que prevalece. Número 1. Dependencia total de los méritos y la mediación del Señor Jesucristo como el único fundamento de cualquier reclamo de bendición. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Juan 14, del 13 al 14. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15, 16. Número 2. Separación de todo pecado conocido. Si consideramos la iniquidad en nuestro corazón, el Señor no nos escuchará porque estaría sancionando el pecado. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Número 3. Fe en la palabra de la promesa de Dios confirmada por su juramento. No creerle es convertirlo en mentiroso. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11:6. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto,
Los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Número 4. Pedir de acuerdo con su voluntad. Nuestros motivos deben ser piadosos. No debemos buscar ningún don de Dios para consumirlo en nuestros deseos. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. 1 Juan 5:14. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Santiago 4:3. Número 5. Importunidad en la súplica. Debes estar esperando en Dios y esperando a Dios, ya que el labrador tiene mucha paciencia para esperar la cosecha. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Santiago 5:7. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad. Dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Lucas 18, del 1 al 8.